desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias, porque tú eres tan bueno, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Te rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, nuestro amado Salvador, que esta tarde preciosa nos hables a través de tu santa y bendita palabra, que nos enseñes, que nos instruyas. Señor, desde ya tomamos autoridad en tu nombre, que es sobre todo nombre. Y reprendemos todo estorbo, toda mentira del diablo, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, eres bienvenido. Muévete en cada corazón, Señor. Desde ya te rogamos que sanes a los enfermos, liberta al cautivo. Problemas familiares lo ponemos en tus manos, mis hermanos y hermanas que han viajado, Señor, llévalos y tráelos con tu paz. Espíritu de Dios, eres bienvenido. Háblanos, Señor. Padre, todo te lo rogamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, por quien te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Y queremos meditar un pequeño pensamiento. Y lo queremos titular, hermanos, que Dios anda buscando creyentes valientes. Nosotros sabemos que Dios nos otorgó la salvación por su gracia. Entendemos que Dios abrió nuestro corazón y al abrir nuestros corazones podemos entender su palabra y conocerlo a Él. Todo el Antiguo Testamento habla cómo Dios siempre ha tratado de manifestarse al hombre, a la corona de su creación. Y Dios siempre ha querido tener un trato personal. Sabemos lo que hemos estado congregándonos, cuando hemos dado, hermanos, las dispensaciones de los tiempos, la dispensación de la inocencia o la edénica, cómo Dios hablaba con Adán, se comunicaba con él. Y hermanos, y como le dije y lo vuelvo a repetir, esa siempre ha sido la intención en el corazón de Dios, de tener un trato personal con el hombre, y lo hizo a través de la manifestación gloriosa cuando envió a su Hijo a este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y también, hermanos, quiero añadir de que el archienemigo de nosotros, Satanás, y que Dios lo reprenda, él ha venido a matar, robar y a destruir. Él, hermanos, se ha apoderado de este planeta. Y desde el instante cuando Eva cometió el gran error de creerle, cayó en la trampa de Satanás, y que Dios lo reprenda. Inmediatamente, pues, hermanos, usted sabe que habla con Adán. Y Adán, pues, también cae, cometen el pecado, sigue el hombre pecando con Caín. Pero, hermanos, desde aquellos tiempos, pues dice Dios en su palabra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y también, hermanos, quiero añadir que el diablo también, y que Dios lo reprende en esta hora, a nosotros los creyentes, los cristianos, ha tratado siempre de desanimarnos, de apartarnos de los caminos del Señor, de confundirnos y sobre todo que caigan en pecados. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Satanás, y que lo reprenda, él engañó a Eva, a Adán, a Caín, a todas las generaciones, hermanos. Ya hemos meditado, ¿verdad, hermanos? En la segunda generación, en la segunda dispensación de la conciencia, cuando en el capítulo 6 hermanos, del libro de Génesis dice que y miró Dios que el corazón del hombre eran solamente de continuo al mal, ¿se recuerda? Y por eso envió juicio, envió, hermanos, usted sabe perfectamente, el diluvio universal.
donde Dios tuvo que raer de todo el planeta Tierra todo ser vivo. Entonces, hermano, es algo muy interesante que Dios siempre, lo vuelvo a repetir por tercera vez, ha querido mantener esa estrecha relación con los hombres, especialmente con su pueblo. Siempre le ha enviado sus profetas, pero usted sabe, hermanos, que los mataban. Y algo interesante, todos los profetas y todo el Antiguo Testamento hablaban, hermanos, de Cristo, de la venida de un Mesías, de la venida de un Salvador para el pueblo de Israel. Y también Dios, o el Señor Jesucristo, habla, el último más grande de los profetas, Juan el Bautista. Ya todos, hermanos, sabemos, entendemos y comprendemos la manera milagrosa como fue concebido Juan el Bautista. Su padre Zacarías, hermanos, le tocó, dice, la suerte de llevarle incensario al lugar santísimo, donde se hacía una vez al año. Su madre, hermanos, era Elizabeth, que era una mujer ya de avanzada edad. Y dice la Biblia que era mujer estéril, que no podía concebir. Y se le presenta un ángel de Dios a Zacarías y le dice pues que su esposa iba a concebir. Y usted sabe la historia, ¿verdad, hermanos? No le creyó. Y por cuanto no le creyó al ángel de Dios, mudo te vas a quedar, le dijo. Y usted sabe, hermanos, que después pasó un tiempo, nació la criatura, le querían poner, hermanos, el nombre del padre, Zacarías, como mandaba pues la ley, y él decía que no, y pide una tablilla, dice la Biblia, y escribe que se tenía que llamar Juan porque así lo había hecho Dios, y ahí Dios le devuelve el habla. Pero lo que queremos, hermanos, mostrar es que como Dios de una manera milagrosa escoge a esta familia piadosa, que ya eran hombres de avanzada y una mujer de avanzada edad, que todo el pueblo lo conocía, y también todo el pueblo miró como Dios había extendido su mano poderosa sobre ellos, porque la concepción de Juan el Bautista fue milagrosa. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido para anunciar, hermanos, al Mesías. Ahora, hermanos, Dios cuando habló con Juan el Bautista lo envió a que predique por las orillas del Jordán y que enseñe acerca del bautismo del arrepentimiento. Y él venía bautizando en agua, hermanos, y venía todo el pueblo, dice, inclusive fariseos venían y se bautizaban, y los sumos sacerdotes, hermanos, los escribas mandaban a preguntarle, ¿y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres quién? ¿Eres Elías? Algunos de los profetas le venían a preguntar, y él decía, no, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Hermanos, decía, yo no soy el Cristo, pero detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y él solamente decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo de Dios se ha acercado, dice, arrepentíos y creer en el evangelio. Y sobre todo, hermanos, cuando les predicaba a los fariseos, les decía, generación de víboras, arrepiéntanse. ¿Quién les ha enseñado a huir de esta ira venidera? Y él andaba anunciando, hermanos, pero entonces cuando aquí se empieza a predicar el evangelio con Juan el Bautista, Dios ya estaba, hermanos, preparando el camino para salvación a los hombres, porque solamente por medio del evangelio, hermanos, los hombres pueden ser cambiados, los hombres pueden ser transformados. El corazón del hombre puede volverse a Jehová y puede empezar a amar a Dios, a temerle y a servirle como a Dios le agrada. Solamente Dios y su evangelio tienen el poder transformador para hacer eso. Por eso leímos el verso 12, hermanos, que dice, desde los días de Juan el Bautista. O sea, desde el inicio de la predicación del evangelio. Hermanos, dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia. Miren, hermanos, es algo que nosotros como creyentes ya sabemos. Satanás, y que Dios lo reprende, hermanos, él no quiere que las personas vengan a Cristo. El diablo, hermanos, sabía que Dios había enviado a su Hijo, hermanos, pero cuando él se enteró de esa noticia, hubo, hermanos, una conmoción en las huestes espirituales, en las huestes, en las regiones celestes, hermano. Hubo una conmoción espiritual. Se desata una guerra, hermanos, encarnizada como nunca la había habido en la historia de la humanidad. ¿Sabía usted eso, hermanos?
Había un hombre, hermanos, un viejito que estaba siempre en el templo, se llamaba Simeón. Cuando miró al bebé, hermanos, de 8 días de nacido, cuando lo habían llevado a circuncidarlo, dijo: déjame verlo, por favor. Y le daba gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hoy mis ojos miraron la salvación para Israel. ¿Se recuerda, hermanos, esos versos? Cuando el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, dice la palabra del Señor que habían unos magos, hermanos, que viajaron y fueron guiados por una estrella. Y cuando pasaron, hermanos, por el lugar donde vivía Herodes, preguntó: ¿saben dónde está o dónde es el lugar donde ha nacido el rey de los judíos? El rey Herodes, hermanos, inmediatamente cuando escuchó el rey, se exaltó. Porque, hermanos, él era el rey, y los reyes en la antigüedad, hermanos, ellos solamente otorgaban los reyes, hermanos, por herencia a sus hijos de los reinados. Y él, hermanos, cuando recibió la notificación, pues le dijo: ¿y ustedes cómo saben? Es que nos ha guiado una estrella, le dice, y nos está guiando para el lado de allá. Le digo: pues vayan, por favor, y adoren a ese nuevo rey de Israel. Y cuando lo encuentren, le dice: vienen y me avisan, por favor, si fueran tan amables. Y ellos fueron, hermanos, fueron guiados, llegaron hasta el mismo lugar. Usted sabe perfectamente, la palabra del Señor dice, hermanos, que llevaron ¿qué? Aloe, mirra, llevaron oro, se presentaron, reconocían, hermanos, que el Señor Jesucristo era el rey. Y ya después la palabra del Señor dice, hermanos, que Dios les habla a través de sueños, que no regresen por el mismo lugar, que se vayan por otro lugar a sus tierras. Ya después, cuando se dio cuenta Herodes que le habían engañado, se enfureció. Y usted sabe la historia, ¿verdad, hermanos? Que manda a matar, hermanos. Más o menos calculó que ya los niños tenían que tener, o el niño que había nacido, el futuro rey, tenía más o menos 2 años de edad. Usted sabe, hermanos, que mandó a matar a todos los niños de 2 años de edad. Usted sabe esa historia. Los mandó a matar. Entonces, para que usted vea, hermanos, Satanás, y que Dios lo reprenda, como desde el principio ya estaba tratando de obstaculizar, de obstruir la obra de Dios. Pero ayer en la vigilia meditábamos, ¿verdad, hermanos? Que todo lo que nos sucede a nosotros es porque Dios está haciendo algo glorioso en nuestras vidas, porque somos sus hijos. Juan el Bautista le había recibido, hermanos, directamente de Dios el Padre, a quien vea descender el Espíritu Santo conforme en forma de paloma y se pose sobre él. Él era el Mesías. Y usted sabe, hermanos, bautizándolo, dice, hermanos, que se abrieron los cielos y una voz dijo: este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Vino el Espíritu Santo, se posó sobre él, y en ese milisegundo Juan el Bautista, hermanos, cumpliendo el mandato de parte de Dios, lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo, a él seguid. Dice después, hermanos, Dios en su palabra, que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado. Usted sabe, hermano y hermana, que estuvo ayunando al Señor por 40 días. Y el diablo venía, hermanos, y que el Señor lo reprenda, a molestarlo. Sabía, hermanos, que tenía hambre. 40 días, hermanos, de ayuno. Usted se puede imaginar. Y usted ha leído, ¿verdad, hermano? Las palabras: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y usted sabe la respuesta, ¿verdad, hermano? Y no solamente eso, hermanos. Dice la palabra del Señor que después lo llevó a la gran ciudad, al pináculo más alto, hermanos, del templo, y le dijo: arrójate, tírate, porque la palabra de Dios dice que a sus ángeles enviará y ellos te sostendrán. Y, hermanos, y no solamente hizo eso, después lo lleva, hermanos, a otro lugar y le dice: mira, todos los reinos de este mundo son míos, solamente póstrate y adórame y todos te los daré. El Satanás, el diablo, y que lo reprenda, usted está poniendo atención, hermanos, lo que estaba haciendo con el Señor Jesucristo. Por eso le digo, hermanos, que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Usted ha escuchado esa palabra violencia, hermanos? En la televisión,
Mire, ya lo dije la vez pasada. No importa, hermanos, de qué pueblo sea usted, siempre hay un lugar por ahí donde es bien violento, hermanos. Los que somos de aquí, uno sabe, hermanos, los que vivimos aquí en Estados Unidos saben que Los Ángeles, Chicago, New York, diferentes ciudades, hermanos, tienen sus lugares donde son extremadamente peligrosos. Cada país, hermanos, tiene un lugar donde es peligroso. Yo no sé si usted ha ido alguna vez, hermanos, y se ha metido por ahí en esas ciudades o en esos barrios, y usted ve a la gente, ¿verdad, hermanos? Dios mío, esas caritas, todos cortados aquí, hermanos, todos armados, hermanos, tienen pistolas, tienen aquí cuchillas, tienen todo tipo de armas, hermanos, y ellos siempre están ahí tratando, hermanos, a ver a quién asaltan, a quién le roban, a quién matan. Y usted escucha las noticias todo el tiempo, hubieron 2 muertos, hubieron esto, hubieron pelea, o sea, hay como una guerra ahí, hermanos, todos los días en esos lugares. ¿Ha escuchado las noticias, hermanos? ¿Conoce de algún lugar más o menos, como le estoy hablando, está teniendo una idea más o menos de lo que es la gente violenta? De lo que es la violencia humana. ¿Se ha dado cuenta más o menos usted, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, que Satanás, y que lo reprenda, anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Ahora, hermanos, recuérdese también, les digo, hermanos, recuérdese que antes, cuando estábamos en el mundo, éramos ¿qué? Borrachos, drogadictos, alcohólicos, mentirosos, idólatras. Yo no sé, hermanos, qué es lo que era usted, pero también muchos de nosotros éramos violentos, malvados. Aleluya. Nadie dice amén, aleluya. Hermanos, sí, recuérdese que si le decían algo, usted ya, what's up? What's wrong? What's wrong? ¿Qué te pasa? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? Y ya. Tengo la 45 acá. O de perdida un corvo, un machete ahí, aleluya. Y cuando andan armados, ustedes lo andan enseñando así, hermanos. Como Cantinflas, así, queriendo cortar un pelito. Pero hermanos, son lugares donde, como le dije, donde hay violencia. Y recuérdese, hermanos, nosotros antes éramos de esa manera, hermanos. El pecado estaba a la orden del día en nuestras vidas, hermanos. Vivíamos por nuestra carne, por nuestro yo. Hermanos, pensábamos que estábamos bien. El viernes pasado dimos, hermanos, la 5ª iglesia del Apocalipsis, el mensaje para Sardis. Una iglesia que pensaba y pretendía ser una iglesia viva, pero Dios le decía, yo conozco tus obras, le decía, y tú dices que estás viva, pero estás muerta, le decía Dios en su palabra. Así estábamos nosotros, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados, dice Dios en su palabra. Estábamos muertos. Vivíamos, hermanos, en un mundo engañándonos y siendo engañados, pecando, mintiendo, robando, hermanos. Usted sabe perfectamente, y lo vuelvo a repetir, el Dios de este siglo nos había cegado el entendimiento y pensábamos que de la manera como estábamos viviendo bien. Y ya lo dije la vez pasada, hermanos, como el pecado da esa pseudo sensación de que usted está bien, de que usted está feliz, que usted tiene amor, que tiene gozo, que tiene paz, cuando todo eso es mentira y usted lo sabe. Y es un error pensar y creer que usted está bien cuando usted sabe que está mal. Así vive el mundo. Y cuando nosotros estamos en el mundo, así éramos, hermano. Pura imagen. Pero hermano y hermana, desde el momento en que, hermanos, nosotros les entregamos nuestra vida a Cristo, desde el momento en que experimentamos, hermanos, nuestro perdón de pecados, nuestra salvación, nuestra liberación, cuando Dios nos hizo nuevas criaturas para la gloria de su nombre, hermanos, Satanás se convierte en nuestro enemigo, hermanos, y a usted le empiezan a suceder cosas, empieza, hermanos, a tener problemas. Usted no entiende muchas veces, pero déjeme decirle esta tarde, hermano y hermana, que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios ha prometido estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Sabemos, hermanos, que desde que nos hicimos creyentes para la gloria del Señor, por su gracia, porque no es del quien quiere ni del quien corre, sino del quien Dios tiene misericordia. Lo vuelvo a repetir, desde ese instante nos hicimos, hermanos, enemigos del mundo y de Satanás, y que Dios lo reprenda.
Me recuerdo, hermanos, me viene a la mente el caso de de Eliseo. ¿Se recuerdan de Eliseo, hermanos? Cuando hermanos, los asirios querían siempre atacar a Israel, y el rey asirio dice: bueno, aquí hay alguien de ustedes que me está traicionando, porque lo que vamos a hacer ya en la otra ciudad de los judíos, de los hebreos, ya saben lo que vamos a hacer. Y uno de ellos le dice: no, mi rey, nosotros aquí no hay ningún traicionero. Le dice: pero sí, déjame decirte algo, que allá en Israel hay un profeta que Dios le dice todo lo que tú tienes pensado, Dios se lo dice a él. Por eso él va y le dice al rey de Israel, y no les podemos hacer nada. Y usted se recuerda, ¿verdad, hermanos? Vayan y tráiganmelo. Y mandó un ejército para enviar, hermanos, a capturar a un hombre. Y él andaba ahí con su ayudante. Hermanos, llegaron a descubrir dónde estaba. Estaba así como una especie de montículo en medio de una ciudad, descansando. De repente sale el ayudante, abre la puerta y ve ejércitos, hermanos, rodeados. Hay cantidad de hombres. Eliseo: mi señor, somos muertos, mira, hay miles de soldados, nos van a matar. Eliseo bien tranquilo. Aleluya. Es que ese es el tipo de tranquilidad y de paz que da en el corazón del ser humano cuando uno sabe y conoce quién es su Dios. Y Eliseo: hey, wake up, no te preocupas. No. Y usted sabe, ¿verdad, hermanos? Él sabía que si le ponía a explicar, no le iba a entender. Lo único que le pone la mano y le dice: Señor, por favor, si fueras tan amable, abre los ojos para que entienda. Y dice Dios en su palabra que abrió los ojos y que miró arriba, hermanos, rodeado habían millones, de decenas, de millares de ángeles, hermanos, con caballos y con espadas, porque Dios dice en su palabra que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Por eso nosotros tenemos que comprender y entender quién es nuestro Dios. Hermanos, nosotros somos, ¿qué? Soldados de Jesucristo, dice Dios en su palabra. ¿Aquí hay alguien que ha sido soldado? Levante la mano. Soldados, soldadas. Miren, hermanos, los soldados tienen que ir a recibir una instrucción militar para ir a la guerra, hermanos. Ellos reciben un entrenamiento tremendo. Tengo familiares, tengo hermanos, sobrinos y primos que están ahí en las Fuerzas Armadas. Mi hermano era, hermanos, uno de los que los entrenaba. Él me cuenta, hermanos, que los agarran, primeramente los hacen hacer ejercicios, hermanos, por horas, con equipo completo. O sea, con todo su mochila, con todo su armamento, ya como así cuando van a ir a la guerra. ¿Alguna vez usted ha visto, por lo menos lo ha visto, o por películas, cómo se van estos soldados, hermanos, con su casco, su fusil, sus armas, sus municiones, bien fornidos, hermanos, bien armados? ¿Los ha visto? Jóvenes, ustedes saben, ustedes que paran jugando esos juegos ahí en la computadora o en sus games que tienen. Ustedes saben lo que estoy hablando. Full equipped, bien equipados. Mi hermano, mi hermano me cuenta, hermanos, que los hacen hacer ejercicios mañana, tarde, noche, que ya no pueden físicamente, no se pueden ni parar. Ya el cuerpo no les da. Están totalmente, hermanos, exhaustos físicamente. Y ahí después, hermanos, empiezan a hablarles. Ellos no se pueden ni mover del cansancio. Empiezan a formarlos. Empiezan a inyectarles nacionalismo, que tienen que estar dispuestos a morir por su patria. Claro, muchos, hermanos, no resisten el ácido, el peso, hermanos, de la presión dentro del ejército, porque van a ir a pelear una guerra. Ahí no se van de picnic ni de vacaciones. Muchos, hermanos, se salen. Pero hermanos, los que resisten, los que pasan la prueba, hermanos, se gradúan como cadetes militares. Y de todos los que se gradúan, hermanos, muchas veces de ahí sacan unas élites especiales, hermano. Yo no sé si usted sabe algo de los recons, de los Marines, de los Navy SEALs, o de los boinas negras, rojos, verdes, de todo color tiene el Army. Hermanos,
Hay, hermanos, comandos especiales que se preparan, hermanos, para realizar operaciones especiales de alto riesgo. Y usted ha escuchado las noticias, hermanos, cómo capturan a los terroristas. Ya lo expliqué la vez pasada, hermanos, en esto de las guerras. Primeramente envían comandos especiales de reconocimiento, y unos cuantos son los que hacen toda la guerra, hermanos. Llegan, bombardean, destruyen, les quitan la comunicación, les tumban la luz, el agua, sobre todo comunicación, los ponen en un caos, y después empiezan a bombardearlo por todo lado. Pero solamente lo hacen, hermanos, los comandos especiales, aquellos que no tienen temor, aquellos que no tienen miedo, aquellos, hermanos, que tienen convicción, que ellos están dispuestos a morir por su patria. Y ellos, hermanos, tienen convicciones. Ellos, hermanos, son obedientes, obedecen al milisegundo y al pie de la letra, y siempre están en comunicación con sus comandos. Nosotros somos soldados de Cristo, hermanos. ¿Y sabe de qué, hermano, hermana? Nosotros vamos a ser probados por fuego. Tal vez aquí hay un hermano, hermanos, que perdió tal vez que su casa, perdió su trabajo, perdió su familia, hermanos. Tal vez está durmiendo en su carro, está durmiendo en la calle, tal vez, o está enfermo, o se siente solo, se siente sola, que nadie lo entiende, que nadie lo comprende, que nadie lo ama. O tal vez hay alguien que ha sido abusado, ha sido, hermanos, tal vez que maltratado, engañado, traicionado. O tal vez hubiera algún amigo que tiene, hermanos, problemas de alcohol, de drogadicción, de drogas. Yo no sé qué tipo de problemas ha tenido. Mire, o si hubiera algún amigo que no es creyente, hoy es una buena tarde que Dios los ha traído. Pero si usted es un creyente, un hijo de Dios, hermanos, que está pasando todo tipo de lucha, déjame decirle esta tarde que usted está siendo preparado, usted está siendo moldeado. Dios lo va a formar y le va a dar un carácter firme, porque solamente así, pasando por la prueba de Dios, vamos, hermanos, cuando pasamos por el crisol de Dios, tendremos un carácter firme. Y, hermanos, y nosotros vamos a hacer los grandes comandos del Señor Jesucristo para proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos está preparando para proclamar, para gritar: Cristo vive, Cristo sana, Cristo salva, y Cristo viene pronto. Hermano, no se preocupe. Hermana, si usted es un hijo o una hija de Dios, Dios lo está formando, Dios lo está probando. Lo único que Dios dice: no temas ni desmayes, solamente esfuérzate y sé valiente, que Jehová tu Dios está contigo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, y yo estaré confiado en mi Salvador. Hermano, es que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, el Señor va delante de nosotros peleando nuestras batallas, y dice Dios en su palabra: ninguna batalla Dios la ha perdido. Su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo. No hay, hermanos, no hay arma forjada para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. No lo hay. Más aún la Biblia dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros, que somos su iglesia. Pero es necesario luchar y pelear. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, hermanos. Los soldados, hermanos, en los ejércitos son activos. Todo el tiempo andan corriendo, aleluya, corriendo. Hoy corrieron 5 millas, mañana 7, y después 9, y después 15, y después 20. Andan corriendo, entrenando. Se alimentan bien, se acuestan temprano. Tienen que estar listos para cuando los llamen a la batalla. Imagínense a un soldado, hermanos, que lo llamen para la batalla y le diga: no me preparé, me quedé dormido, estuve visitando a mis friends, could you please call me next time. Ese no es soldado, hermano, ni soldadesa. Nosotros los creyentes, hermanos, tenemos la oración, el ayuno, la lectura de la palabra del Señor, hermanos. Nos congregamos porque es aquí donde Dios nos habla, donde Dios nos enseña, donde la palabra, hermano, nos instruye y nos guía. Tenemos que congregarnos. Seamos violentos en el Espíritu Santo. Aleluya. No seamos pasivos, hermanos. ¿Se recuerdan, hermanos, de esta mujer del flujo de sangre?
12 años, dice Dios en su palabra, que sufría de flujo de sangre. 12 años. Había visitado a los médicos, hermanos, y no podían hacer nada por él. Dice que se había gastado todo su dinero. Hasta que un día escuchó del Señor Jesucristo, hermanos. Y sabía que iba a pasar por un lugar. Pero dice la Biblia literalmente y textualmente, mira, que había una multitud. Es que mira, hermanos, donde caminaba el Señor Jesucristo, lo seguían millares de personas. La ciudad entera salía. Esa mujer, usted se puede imaginar, las hermanas me van a entender perfectamente. 12 años de ese flujo continuo, hermanos. Ya creo que hemos meditado algo de esto aquí. Esta mujer no estaba, ay, pobrecita de mí. Nadie me entiende. Nadie me comprende. No me visitan. Ay, ay. Nada de self-pity. Nada de autocompasiva. Esta mujer dijo, si tan solo tocare su manto. Si yo tan solo tocare su manto. Y miró, hermanos, la multitud de gente. No se paró. Ay, mucha gente. I'll be back next time. Le pregunta, ¿cuándo va a volver por acá, Señor Jesucristo? Nada de eso, hermano. Ella no tenía una actitud así toda pasiva, hermano. Como esa gentecita que para caminar un pie le pide permiso al otro. Nada de eso, hermano. Esta mujer estaba débil. Hermanos, esta mujer estaba sin fuerzas. No tenía ni sangre. Pero me gusta la actitud de ella. Ella no fue nada de pasiva. Ella, hermanos, que voy a utilizar esta expresión, se puso violenta. Excuse me, permiso, si tan solo tocar su manto voy a ser sana de este azote. Y permiso, ábranse, permiso, excuse me. Hermanos, ella iba pasando, hasta que tocó al Señor Jesucristo. Y el Señor dijo, alguien me ha tocado. Y los apóstoles, Señor, a saber quién será, si tanta gente que hay aquí. Alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Y la mujer, yo soy, Señor. Mujer, le dice, conforme tu fe será hecho. Es que, mire, hermanos, desde el momento que ella tocó el manto, hermanos, dice que sintió que se le secó algo en la matriz. Es que esa es la actitud que nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que tener ante la lucha, la prueba y la tribulación. Tenemos que ser violentos en el espíritu. Y, hermanos, como dice Matthew Henry, robarse la bendición. Otro caso que me impactó y me ha gustado, hermanos, eso cuando el Señor Jesucristo estaba en una casa predicando, ese grupo familiar, aleluya, lleno, hermanos, y un hermanito paralítico. Los líderes de, aleluya, los líderes del grupo familiar llegaron y le dijeron, oh, ya está lleno, otra vez que venga te vamos a llevar. ¿Cuál, hermano? Un hueco hicieron en el techo. ¿Qué hacemos? Tengan sogas, consíganme sogas por ahí. Amárrenlo aquí, hagámosle una camilla. Hermano, hicieron un hueco y lo descolgaron. Mire, hermano, eso es el valiente espiritual. Él no estaba con cuentos. O el ciego de nacimiento, ¿se recuerdan, hermanos? Solo escuchó que pasaba por el Señor Jesucristo. ¿Quién es? Es Jesucristo. Ahí va Jesucristo. Ahí empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, cállate. Y dice, hermanos, que cuando le decían cállate, léalo en la Biblia, hermanos, dice que gritaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y volvió el Señor y los apóstoles, Señor, ¿y quién pecó? ¿Sus padres o usted? Y el Señor dice, ninguno, pero para que vean la gloria de Dios, hermanos, lo tocó y se sanó. Si no ha pasado, déselo fuerte, por favor. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. No pasiva. Hay versiones, hermanos, otra versión dice que sí, el reino de los cielos se hace fuerza o sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hay otra que dice y los valientes lo arrebatan. Por eso también la Biblia dice que los cobardes no van a entrar o heredar el reino de los cielos. Es que el cielo es solamente para valientes, hermano. Yo cuando hablo con personas y los invito, ¿verdad? Entréguenle su vida a Cristo, les digo. Lo primero que dicen, ¿y ustedes prohíben fumar?
Y ustedes prohíben tomar. Aleluya. Un hermano se está que el increíble Hulk ya... Y nos convertimos en violentos espirituales. Porque ya, hermanos, no vamos a ser como cuando éramos violentos en la carne. No, hermanos. Ahora ya la diferencia es que somos violentos espirituales. Empezamos, hermanos, con palabras de amor. Empezamos a hablarles, hermanos, acerca del amor, la verdad y la justicia. Empezamos a motivarlos, hermanos. Ya cuando ven que no reaccionamos, ya en veces nos tratan de probar, hermanos. Lo dije la vez pasada, creo, aquí. Yo antes era supervisor de sector y pues me gustaba evangelizar con mis líderes. Y me recuerdo que uno de esos bárbaros le dijo a uno de mis líderes: ¿y tú eres cristiano de verdad? Le dijo. Sí, le dijo. Le dijo: yo tengo una manera como probarlos. Así le dijo, sí. Le dijo: te voy a dar una buena cachetada en la mejilla. Y si no pones la otra y te vas contento, no eres cristiano. Llegó asustadito el hermano. Le dije: yo tengo un verso también precioso. Vamos, preséntamelo. Voy a ponerme un cincho de cuero. O de cadena mejor. Le dije: aquí vamos a orar y la casa de mi padre, casa de oración es. Pero el asunto, hermanos, es que nosotros tenemos que entender que si antes en el mundo éramos violentos, hermanos, en la carne, ahora tenemos que dar los frutos del Espíritu. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón como el Señor lo fue, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, que eso es valentía. Soportar, hermanos, muchas veces las tribulaciones, hermanos, la gente se va a burlar. La gente nos va a insultar. La gente nos va a criticar. La gente nos va a llamar fanáticos, nos va a llamar locos. Mire, hermanos, cuando a usted le digan así: bienaventurado es que por causa del evangelio seremos vituperados. Hermanos, usted levante las manos y dé la gloria al Señor. Y usted siga evangelizando, siga predicando, porque va a llegar un momento que si Dios tiene misericordia por ese hombre o por esa mujer, después él o ella le va a dar gracias a Dios y le va a dar gracias a usted. Por eso, hermanos, sigamos adelante. Amémonos y sirvámonos a Dios con todo el corazón y genuinamente. Por eso, una vez más lo vuelvo a repetir: si aquí hubiera algún hermano o hermana que está pasando pruebas, pero de esas que ya no aguantan, no le diga al Señor: Señor, por favor, quítame. No le diga eso, hermano. Solamente dígale: Padre, dame fuerzas para resistir. Y va a pasar una prueba. Y déjeme darle la buena noticia: después va a venir otra. Es decir, si usted es creyente, nacido de nuevo, si usted tiene lucha, hermanos, no contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, hermanos, de las tinieblas, si usted tiene ese tipo de luchas. Porque el que no es creyente, él anda feliz. No hay problemas para él. Ya le dije la vez pasada en el mensaje de Sardis: tienen una paz, pero de cementerio. Pero el que es cristiano, el que es nacido de nuevo, tiene que tener luchas. Porque el Señor Jesucristo lo dijo. Él lo dijo: si esto hacen conmigo, que soy el tronco, ¿qué no van a hacer con ustedes, que son las ramitas? Y usted sabe, hermanos, lo que hicieron con él. Y ya lo expliqué, ya lo he dicho varias veces: si Satanás, y que no lo reprenda, él osó poner su trono encima de Dios. Si él tuvo la osadía de llevarlo al pináculo más alto y le dijo a Cristo que se lance, que se tire, si al propio Señor Jesucristo le mostró, hermanos, la gloria de este mundo y todos los tesoros de la tierra, simplemente si se postrara y lo adorara a él, ¿se imagina? ¿Qué cree que nos va a dar a nosotros? Aleluya. ¿Qué cree usted, hermano? Por eso le vuelvo a repetir, hermanos, es cierto lo que dice Dios en su palabra. Desde los tiempos de Juan el Bautista, hermanos, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, los valientes, lo vamos hermanos, a arrebatar.
Por eso, hermanos, yo los motivo que sigamos adelante. El evangelio es solamente para valientes. No seamos pasivos. Por eso dice Dios claramente en su palabra, hermanos, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, hermanos, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con el corazón de la justicia, con la coraza de justicia. Habla del Señor en su palabra, hermanos, que tenemos que ponernos el calzado en los pies, aprestos para predicar el evangelio. El escudo, hermanos, de la fe. El yelmo o el casco de la salvación. La espada, hermanos, que es el Espíritu, la palabra del Señor. Orando en todo tiempo y haciendo toda súplica en el Espíritu. Para poder resistir el día malo. De eso, hermano, esas son nuestras armas. Lo vuelvo a repetir. Ahora nuestras armas son el amor, la justicia, la verdad. Y recuerda, hermanos, Dios ha prometido estar todos los días con nosotros. La vida cristiana es gloriosa, hermanos. Trae sus recompensas. Porque es necesario, hermanos, que en medio de muchas luchas, pruebas y tribulaciones, porque vamos a ser probados por fuego. Ayer meditamos en la vigilia eso, en la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a ser probados. Y cuando usted vaya pasando la primera prueba, la otra prueba, más pruebas, hermano, va uno a adquirir más fe, más confianza en el Señor. Por eso dice Dios en su palabra, a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Conforme a sus propósitos, hemos sido llamados. Por eso, los motivo, hermanos y hermanas, que le demos gracias al Señor en todo. Algo está haciendo Él. Algo nos está mostrando. Algo nos está guiando. Y aprendamos por lo menos esta tarde a no decirle al Señor, quítame esta prueba. Sino dígale, dame fuerza, Señor. Porque algo grande traes en mi vida.